En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulos 23 y 24. Ay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. Así habla Yahvé, el Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han echado en vez de preocuparse de ellas. Pero ahora me voy a preocupar de ustedes por todo el mal que cometieron, palabra de Yahvé. Voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándolas de todos los países a donde las hayan dispersado. Las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente de ellas pastores que las cuiden, y nunca más temerán o serán asustadas, ya ninguna se perderá. Así dice Yahvé, llega el día en que yo haré surgir un hijo de David que se portará como rey justo y prudente. Él gobernará este país según la justicia y el derecho. En aquel tiempo Judá gozará de paz e Israel permanecerá seguro. Y este es el nombre que le darán: Yahvé, nuestra justicia. Llegará también el tiempo, dice Yahvé, en que ya no se dirá más, viva Yahvé, que ha sacado a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino viva Yahvé, que sacó y trajo a la raza de Israel del país del norte y de todos los países donde los había desparramado, para que habiten de nuevo en su propia tierra. Para los profetas, se me parte el corazón en mi pecho, tiemblo de pies a cabeza, quedo como un borracho que ha volteado el vino, al ver a Yahvé y oír sus santas palabras. El país está repleto de adúlteros, y porque los he maldecido, el país está de duelo, y se han secado los oasis del desierto. Corren para hacer el mal, y se empeñan en actuar injustamente. Hasta el profeta y el sacerdote se han vuelto impíos, y en mi propia casa me ha topado con su maldad, dice Yahvé. Por eso, su camino se les hará resbaladizo en la oscuridad, caerán y se irán al suelo cuando llegue el año del castigo y les envíe la desgracia. No he encontrado más que estupidez en los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal y extraviaron a mi pueblo Israel. Luego vi cosas horrorosas en los profetas de Jerusalén: adulterio, apego a la mentira. Apoyan a los perversos de tal manera que nadie se arrepiente de su maldad. Para mí son todos ellos como Sodoma, y los habitantes son como los de Gomorra. Esta es, por tanto, la sentencia de Yahvé de los ejércitos sobre estos profetas. Les daré como comida ajenjo y como bebida agua envenenada, porque a partir de los profetas de Jerusalén, la corrupción ha cundido por todo el país. Esto dice Yahvé:
no escuchen las palabras de estos profetas que profetizan para ustedes, porque los engañan contándoles las visiones de su propia imaginación y no lo que sale de la boca de Yahvé. A aquellos que desprecian la palabra de Yahvé, les aseguran que tendrán paz, y a todos los que siguen los caprichos de su corazón, que ninguna desgracia les va a suceder. Pero ¿quién de ellos ha sido asistido a una reunión con Yahvé? ¿Quién ha visto y oído su palabra? ¿Quién se ha fijado en sus palabras para transmitirlas? El temporal de Yahvé estalla, una tempestad se desencadena y se precipita sobre las cabezas de los impíos. Es la cólera de Yahvé que no se calmará hasta que no haya cumplido y realizado el propósito de su corazón. Después entenderán ustedes todo esto claramente. Yo no mandé a estos profetas, y vinieron corriendo. Tampoco les hablé, y se pusieron a profetizar. ¿Acaso asistieron a alguna reunión conmigo? Entonces que transmitan mis palabras a mi pueblo, que lo hagan volverse de su mal y de sus obras perversas. ¿Soy yo un Dios solo de cerca? Dice Yahvé. ¿No soy Dios también de lejos? ¿O puede un hombre ocultarse en un escondite sin que yo lo vea? Dice Yahvé. El cielo y la tierra, ¿no los lleno yo? Dice Yahvé. Me he puesto a escuchar lo que dicen los profetas, que profetizan en mi nombre falsamente. Sus palabras son: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo habrá entre los profetas de mentira que profetizan falsamente y que cuentan lo que han inventado? Pretenden con los sueños que unos a otros se cuentan hacer olvidar mi nombre a mi pueblo, como sus padres se olvidaron de mi nombre por seguir a Baal. El profeta que ha tenido un sueño cuenta su sueño, pero el que ha recibido mi palabra transmite mi palabra de verdad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahvé. ¿No es mi palabra como fuego que quema o como martillo que rompe la roca? Pues bien, dice Yahvé, voy a castigar los profetas, dice Yahvé, que se roban mis palabras unos a otros, que no tienen más que abrir su boca para pronunciar oráculos. Voy a castigar los profetas de sueños mentirosos, que son buenos para contarlos y que desorientan a mi pueblo con sus embustes y extravagancias. Yo no los he enviado ni les mando órdenes, y no sirven para nada a este pueblo, dice Yahvé. Y cuando esa gente te pregunte, ¿cuál es la carga de Yahvé?, les contestarás, ustedes son esa carga, y a ustedes los voy a tirar para afuera, dice Yahvé, y al profeta, sacerdote u hombre cualquiera que diga, carga de Yahvé, lo castigaré a él y a su familia. Esto es lo que unos a otros deben decirse ustedes. ¿Qué ha respondido Yahvé? ¿O qué ha dicho Yahvé? Pero no usen más la expresión carga de Yahvé, porque se volverá muy pesada para quien la emplee. Así hay que hablarle a un profeta. ¿Qué te ha contestado Yahvé? ¿O qué te ha dicho? Y si alguno llega a exclamar carga de Yahvé, entonces miren lo que les anuncia Yahvé. Puesto que ustedes repiten esa expresión, siendo que les advertí que no la usaran, los levantaré como un fardo y los dejaré caer lejos de mi presencia, junto con la ciudad que regalé a ustedes y a sus padres.
y echaré encima de ustedes una vergüenza eterna, una mancha que nunca se borrará. Yahvé me mostró 2 canastos con higos que estaban delante de su templo. Esto pasó después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá junto con los herreros y los cerrajeros, y los llevó a Babilonia, lejos de Jerusalén. Un canasto tenía higos muy buenos, como son los primeros que maduran. El otro tenía higos podridos, tan malos que no se podían comer, y me preguntó Yahvé: ¿Qué ves, Jeremías? Le contesté: higos. Los buenos son muy buenos, los malos están tan podridos que no se pueden comer. Entonces me llegó una palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé, Dios de Israel: así como se mira con gusto estos higos buenos, así me voy a interesar por el bien de los desterrados de Judá, que eché de este lugar al país de los caldeos. Me fijaré que les vaya bien, no los haré regresar a su tierra, los reconstruiré en vez de demolerlos, los plantaré en vez de arrancarlos. Les daré un corazón que sea capaz de conocerme a mí, Yahvé. Serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí con todo su corazón. Pero así como se trata a los higos malos, tan podridos que no se pueden comer, así trataré a Sedecías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de los habitantes de Jerusalén, tanto a los que quedaron en este país como a los que viven en Egipto. Serán motivo de espanto y de vergüenza para todos los reinos de la tierra. Se reirán y se burlarán de ellos, serán como un ejemplo de maldición en todos los países a donde los echaré. Enviaré contra ellos la espada, el hambre, la peste, hasta que hayan desaparecido de la tierra que les había dado a ellos y a sus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, congregada en Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús, el Señor. Reciban gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, el Señor. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno a los hermanos. Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios, porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra del justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecen. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimientos a los perseguidores y que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces, la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Vendrá aquel día para ser glorificado en sus santos y para que todos admiren su obra en los que creyeron, entre los que están ustedes, que acogieron nuestro testimonio. Estos son nuestros pensamientos en todo momento, mientras rogamos por ustedes,
que nuestro Dios los haga dignos de su llamada y que por su poder lleve a efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. De ese modo, el nombre de Jesús nuestro Señor será glorificado a través de ustedes y ustedes lo serán en Él, por gracia de nuestro Dios y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.